Paz de Cristo, bienvenidos a nuestro estudio de este día. Vamos a estar nosotros eh, hablando acerca del tema la palabra de la cruz. Y estamos en nuestra escuela de discipulado y estamos en el nivel 1, lección número 9. Una vez más, le damos la bienvenida y le agradezco que esté con nosotros o conmigo en esta oportunidad para aprender de la palabra del Señor. Voy a poner un enlace abajo del video para que el que quiera seguirme con las notas lo pueda hacer. En ese enlace usted le hace clic y lo va a llevar al estudio de hoy. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta oportunidad para aprender de la palabra del Señor. Gracias te damos, Jesús. Te pedimos que tú estés con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, nos toque, que fluya tu presencia, Señor, que tu palabra sea sembrada en cada corazón, Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El texto para memorizar está en 1 Corintios 1:18, que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Y vamos a estar siguiendo las notas del estudio. Vamos al punto número 1, la introducción. Introducción. Como dijimos en la pasada lección, Dios se manifestó en carne por medio de Jesucristo para proveer salvación para su creación caída. La encarnación de Dios se produjo con el propósito de la propiciación, término que significa aplacar la ira, en este caso la ira de Dios. La santidad de Dios demandó que Él se separara de la humanidad cuando ésta pecó en Adán y Eva. Tal separación provocó la muerte espiritual y física del ser humano. Además, el pecado puso al hombre bajo la condenación eterna, ya que la santa ley de Dios así lo requiere. Pero entonces Dios escogió obligarse por este principio del castigo por el pecado, viniendo Él mismo a morir en nuestro lugar. En eso consiste el Evangelio precisamente, en que Jesús murió por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó para salvación de aquellos que creemos en Él. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pues nuestra fe cristiana gira alrededor de esos tres elementos fundamentales: muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como cristianos, como creyentes, nuestra fe está puesta en estos elementos fundamentales de nuestra fe: la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin estos elementos no hay evangelio. De esto consiste el evangelio, de un Dios que murió en forma de un hombre, murió, fue sepultado y luego resucitó al tercer día. Voy a ir al punto número 2 en las notas y vamos a contestar esta pregunta: ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y aquí vamos a ver tres razones por las cuales Jesús tuvo que morir. La razón número 1 es esta: que Dios estableció el principio de que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión o liberación del castigo del pecado. Esto lo vemos en Hebreos 9:22, donde dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces Jesucristo tuvo que morir porque si no hay derramamiento de sangre, en otras palabras, alguien tenía que dar su vida, alguien tenía que morir, derramar su sangre
se refiere a la muerte. Si no hay muerte, si no hay derramamiento de sangre, entonces no hay remisión o no hay perdón de pecado. Entonces, por eso Jesús tuvo que morir, porque para recibir el perdón de los pecados, alguien tenía que morir. Punto número 2, o la segunda razón por la cual Jesús murió, es que el sacrificio de animales no era suficiente para remitir los pecados del hombre, pues nosotros somos mayores que ellos. Fuimos hechos a la imagen espiritual de Dios. Vamos a leer Hebreos 10, 4 y 5. Dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces aquí vemos que Jesús tuvo que morir. La segunda razón es porque el sacrificio de los animales que ellos estaban haciendo en el Antiguo Testamento, los sacerdotes iban y sacrificaban animales. El sacrificio de animales no era suficiente para remitir los pecados del hombre, porque la sangre de un animal no es suficiente, no puede perdonar los pecados del ser humano. Y en el Antiguo Testamento ellos practicaban el sacrificio de los animales. Ellos practicaban esto, sacrificaban a los animales, a los toros, a las ovejas, a los corderos, pero la sangre de estos animales no puede llevarnos no nos puede dar el perdón de los pecados. Es lo que nos dice aquí Hebreos 10, 4, 5. No es suficiente. Entonces, por eso necesitábamos que Jesucristo llegara y que Él entregara su vida en la cruz del Calvario y derramara su sangre, porque la sangre de Jesucristo sí nos da perdón de pecados, pero la sangre de un animal no lo puede hacer. Y la tercera razón por la cual Jesús tuvo que morir es porque una persona ordinaria tampoco podría sufrir la pena por la humanidad, pues cada ser humano merece la muerte eterna por sus propios pecados. Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesucristo, Dios, tuvo que venir en forma de un hombre a morir por nosotros, porque no había otro humano, no había otra persona que fuera perfecto. Todos somos pecadores. Entonces el sacrificio tenía que ser una persona perfecta, una persona sin pecado. Entonces ningún ser humano terrenal es libre del pecado, es exento al pecado. Todos somos pecadores. Entonces el único que es perfecto, el único que es santo, el único que no hay pecado en él, no hay mancha en él, es Jesucristo. Entonces Él tuvo que morir por nosotros, Él tuvo que ser crucificado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él es el Cordero perfecto. No hay ninguna imperfección en Él, no hay pecado en Él, y por eso nadie más que Cristo, Jesucristo, podía morir por nosotros y así, a través de este sacrificio, darnos el perdón de los pecados. Punto número 3, las heridas de Jesús. Antes de la cruz y en la cruz, Jesús sufrió a lo menos 6 heridas. Entonces, vamos a ver aquí algunas de estas heridas. Él sufrió laceraciones, punciones, moretones, perforación, dislocación y incisiones. Entonces, el sacrificio de Jesucristo, lo que Él sufrió, hemos visto aquí que sufrió de esta manera. Laceraciones, moretones, lo golpearon, le pusieron una corona de espinos, hubo dislocación de sus huesos,
hubo incisiones, entonces hubo un sufrimiento grande que padeció Jesús cuando él atravesó esta secuencia de morir en la cruz del Calvario. La muerte del crucificado era por asfixia y llegaba lentamente. Durante varias horas la víctima se impulsaba hacia arriba para poder respirar, pero esto le provocaba más y más sangrado en la espalda al rasparla contra la áspera madera de la cruz, incapaz de continuar el movimiento hacia arriba, el crucificado finalmente moría. Entonces la muerte de cruz era una muerte muy, muy de mucho sufrimiento. Entonces Jesús padeció, nuestro Dios padeció, sufrió, fue algo increíblemente fuerte físicamente, fue una muerte violenta y él fue castigado, él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos esa muerte, pero Jesús en su amor, Dios en su amor mandó a su Hijo, él vino en forma de un hombre y murió por nosotros. Y él sufrió todo esto. Punto número 4, la sangre de Cristo. En Isaías 53, 4 y 5, vamos a leerlo, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces él llevó todo esto, este sufrimiento, él sufrió nuestros dolores. Nosotros merecíamos sufrir, tener esos dolores. Fue azotado, fue abatido, fue herido por nuestras rebeliones, por las rebeliones, la desobediencia y el pecado de la humanidad. Él fue castigado. Un hombre inocente que no merecía este castigo fue castigado. Estando en la cruz y muriendo en la cruz, a través de morir en la cruz, él dijo, consumado es. Y ahí el Señor, ¿verdad?, tuvo una gran victoria. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Jesucristo murió, y cuando Él muere, a través de esta muerte, a través de que Él murió y Él pagó el precio, Él muere porque acuérdense que la paga del pecado, la condenación del pecado, el castigo del pecado es la muerte. Entonces, alguien tenía que morir para aplacar la ira de Dios. Alguien tenía que morir para que el ser humano pudiéramos tener la salvación. Entonces, aquí cuando Él muere, en ese momento dice aquí la palabra de Dios en Hebreos 2:14, que por medio de la muerte, Él destruyó al diablo, porque el diablo, a través del pecado, a través de la muerte, él tenía cierta autoridad, cierto dominio sobre la humanidad y la muerte. Pero cuando Jesús muere, ahí se le terminó, ahí destruyó Jesús, destruyó al enemigo y ya nosotros ya no estamos bajo esa condenación de muerte, ya no estamos bajo ese gobierno del diablo, ahora podemos nosotros estar en el reino de Dios, ¿verdad?, en el reino de Jesucristo. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, al reino de la muerte,
al reino de Satanás, ahora pertenecemos al reino de la luz, al reino de Jesús. Al derramar su sangre, Jesús anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto está en Colosenses 2:14. El poder de la sangre de Cristo anuló toda acusación que pesaba contra nosotros. Aquella lista de pecados fue clavada en la cruz. Y Jesús nos prometió no acordarse más de lo que estaba escrito en ella. Y eso está en Hebreos 10:17. Entonces, cuando Él muere y Él resucita, dice aquí que Jesucristo anuló, ¿verdad?, el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Esas acusaciones, esa acta de los decretos, el pecado, la sentencia de muerte, la sentencia de condenación eterna, todo eso fue anulado, todo eso fue cancelado a través de la muerte, la crucifixión de Jesucristo, su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, ha borrado, ha cancelado esa acta de los decretos que había en contra de nosotros. En Cristo podemos nosotros vivir sin culpabilidad. Todos hemos pecado, hemos desobedecido, nos hemos rebelado, hemos tomado malas decisiones. Y hay uno, Satanás, que es un acusador. Él acusa, pero Jesucristo, Él no vino para condenar, Él vino para salvar. Entonces en Cristo podemos nosotros ser perdonados y ya no vivir bajo una acusación del enemigo, ya no vivimos bajo una condenación, ahora vivimos una vida de perdón, de misericordia, de nuevas oportunidades en Cristo Jesús. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el Señor Jesucristo aquí en la cruz, Él triunfó, Él ganó, Él fue victorioso sobre los principados, potestades, está hablando de los espíritus malos, esos ángeles caídos, Satanás, el reino de las tinieblas, todos aquellos, la muerte, todo eso, Jesucristo obtuvo una gran victoria sobre a nuestros enemigos. Y por eso el Hijo de Dios, la hija de Dios, aquellos que hemos creído en Jesucristo, cuando uno cree en Jesucristo, cuando uno se aparta del mal, cuando uno se bautiza en el nombre de Jesucristo, nos bautizamos con el don del Espíritu Santo y empezamos a vivir una vida apartada del pecado, nosotros también vamos a vivir en victoria, porque Jesucristo a través de la cruz del Calvario nos extiende a nosotros también una victoria en nuestra vida, y el Señor nos ayuda y nos levanta. Sin la ayuda de Dios, sin el Evangelio, sin la salvación, sin el poder que Dios le da a sus hijos, Satanás ahí nos tiene. Por eso mucha gente no puede salir, no sobresale, vive una vida derrotada, vive una vida no hay triunfos en su vida, no hay victorias, porque no tiene el poder de Dios en su vida. Pero a través de la cruz del Calvario, Jesucristo nos da ese poder, nos da esa victoria. Aquellos que ponemos nuestra fe en Jesucristo, creemos en Jesucristo y vivimos para Él. Entonces Él nos da una autoridad y la victoria. Ahora, por medio de esa sangre que se derramó en la cruz, todo nuestro ser también puede recibir sanidad. A través del sacrificio de Jesucristo, también nosotros podemos obtener una sanidad para nuestros cuerpos. Hay sanidad en Dios, pero también hay una sanidad interna. En Salmos 147, verso 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón
y venda sus heridas. No cabe duda que en esta vida hemos sido golpeados, hemos sido heridos, hemos sido maltratados, hemos sido ofendidos, pero por el sacrificio de Jesucristo, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, tenemos nosotros acceso a una sanidad. Dios puede sanar nuestros corazones heridos y nos da un corazón nuevo y una nueva oportunidad para vivir una vida donde estamos nosotros cargando un corazón nuevo, sano, y esto es algo muy hermoso, que Dios puede sanar las heridas a través de su poder. Punto número 5, un camino nuevo y vivo. En la cruz Jesús pagó la pena por los pecados de todos los tiempos y los beneficios obtenidos por Él ahora están al alcance de todos aquellos que creen en Él y le obedecen. Eso está en Romanos 3:25. Cristo vino para constituirse en el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Para que por medio de Él podamos alcanzar la salvación prometida desde tiempos antiguos. Jesucristo es ahora el único que nos lleva directamente a Dios sin necesidad de más mediadores o sacerdotes. Dice aquí en Hebreos 9, 25, 26. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí nos dice, aquí en Hebreos, que antes, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes iban y sacrificaban los animales una vez al año, y ellos tenían que seguir sacrificando los animales porque la sangre de los animales no proveía un perdón perfecto hacia la humanidad. Entonces ellos tenían que seguir haciendo sacrificios, pero ahora que Jesucristo ya murió y ya Él fue el sacrificio perfecto, ya no hay necesidad de más sacrificios. Él fue el sacrificio supremo y su sacrificio en la cruz nos da lo que su sangre nos da lo que la sangre de estos animales nunca nos pudieron dar. Y esto es un perdón total, un perdón permanente. Podemos ser perdonados permanentemente a través de este sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces el camino ha sido abierto para nosotros y no hacen falta más sacrificios. Porque Cristo, dice aquí en 1 Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Una sola vez, Jesucristo con una sola vez que murió y resucitó, se ofreció como un sacrificio. Con ese sacrificio es suficiente para obtener el perdón de los pecados. ¿Y qué pecado? Todo pecado. Una persona que se arrepiente genuinamente puede recibir el perdón de los pecados, y puede ser cualquier tipo de pecado. Cualquier tipo de pecado. No importa qué tan grande sea el pecado, hay poder en la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo es suficiente para cubrir, para lavar, para limpiar, para perdonar cualquier pecado. Dice el justo por los injustos. El justo fue Jesús, un hombre justo que no merecía morir en la cruz. Un justo murió por los injustos, que somos nosotros, la humanidad. Somos pecadores, somos injustos, hacemos obras injustas, pero un justo, uno que no debía de haber muerto, uno que no merecía la muerte, tomó nuestro lugar y fue crucificado. Y a través de este sacrificio tenemos acceso, se abrió un camino para tener acceso a Dios,
a la salvación, a tener una relación con Dios. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces tenemos un mediador. Tuvimos a alguien que fue un mediador entre Dios y los hombres. Había una separación entre Dios y la humanidad. Entonces Dios se humanó, se hizo hombre, murió en la cruz y a través de este sacrificio ahora podemos nosotros tener ese acceso, esa relación, esa comunión con Dios, porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Punto número 6. La resurrección de Jesús. Efesios 2:4-6 dice, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Efesios 2:4-6. Entonces, al morir, Cristo fue sepultado en la tumba y su alma descendió al Hades, el lugar de las almas que han partido. Esto lo vemos en Hechos 2:25-32. 3 días después, Él resucitó con un cuerpo físico glorificado, venciendo la muerte y el Hades. Esto lo vemos en Romanos 4:25, 1 Corintios 15:14. Este evento maravilloso es central en nuestra fe y resulta esencial para nuestra salvación por varias razones. Vamos a irnos al punto número 7, el poder de la palabra de la cruz. Hay poder en la palabra de la cruz. Y vamos a ver aquí por qué hay poder. Número 1, hay poder en la palabra de la cruz o en este mensaje de la cruz, porque a través de la cruz pudo la humanidad recibir la redención. Fuimos redimidos a través de la cruz, de la crucifixión de Jesucristo. Su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos entregó a nosotros o nos dio a nosotros una redención, nos redimió. Él pagó un precio por nosotros, nos compró nuestra salvación. Éramos destinados a una condenación, al lago de fuego, pero a través de este acontecimiento de la cruz del Calvario, nosotros tenemos ahora redención, hemos sido redimidos. Redimir quiere decir cuando uno compra algo y lo redime. Entonces, Él nos redimió con su sangre. Número 2, hay poder en la palabra de la cruz porque a través de la cruz del Calvario hay propiciación. Esto significa satisfacción, algo que le permite a Dios perdonar el pecado sin comprometer su santidad y justicia. Entonces, a través de este acontecimiento, de este sacrificio, tenemos nosotros propiciación o hubo propiciación. Entonces Dios quedó satisfecho con este sacrificio para así poder perdonar a la humanidad. También a través de la cruz hemos recibido reconciliación entre Dios y la humanidad. El pecado nos apartó de Dios, nos hizo enemigos de Dios, pero ahora a través de la cruz, ahora ya no hay enemistad, podemos ser amigos de Dios. Y por último, la palabra de la cruz es poderosa porque a través de esta cruz hubo sustitución. Hubo sustitución. Hay poder en la palabra de la cruz porque a través de este acontecimiento, este sacrificio,
hubo una sustitución. Es decir, que Jesús tomó nuestro lugar. Nosotros deberíamos de haber estado en esa cruz. Nosotros merecíamos esos clavos, esa corona de espinos. Nosotros merecíamos todo lo que Él sufrió, los golpes, los moretones, dislocación, los moretones, los golpes. Nosotros merecíamos todo esto, pero Él nos sustituyó. Él vino y tomó nuestro lugar. Los efectos de la cruz de Cristo se aplican a nosotros cuando por la fe en Él obedecemos a su evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos en su nombre y recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Esto lo vemos en 1 Corintios 6:11. Entonces, nosotros podemos recibir los beneficios de esta cruz del Calvario cuando uno se arrepiente. Entonces Jesucristo muere, Él murió por nosotros, por toda la humanidad, por todos. Todos tenemos nosotros la oportunidad de ser salvos, pero los beneficios de la cruz solamente van a llegar a aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que obedecen a Dios, obedecen su palabra, viven bajo los mandamientos de Dios, se bautizan en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, en agua, son bautizados en su nombre. Solamente es para aquellos que son bautizados en el Espíritu Santo. Solamente es para aquellos que creen en el Evangelio. Entonces, el poder de la cruz y lo que aconteció ahí solamente es para aquellos que creen, ¿verdad? Que creen y que se apartan del mal. No es para todos. No es para todos. Entonces, Jesús murió por todos, pero no todos han creído, ¿verdad? No todos han aceptado este mensaje, este evangelio. Pero usted que está viendo este video, usted tiene la oportunidad de que los beneficios de la cruz vengan a su vida, lleguen a su vida, y que usted reciba la salvación y la vida eterna por medio de este sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El premio de nuestra obediencia nos otorga varias recompensas. Por ejemplo, justificación. Somos declarados justos ante Dios. Podemos nosotros también obtener regeneración. Esto es, recibimos su nueva naturaleza por medio del nuevo nacimiento y experimentamos un cambio de propósito y deseos. Esto lo vemos en Juan 3:5 y Tito 3:5. Otra recompensa de obedecer a Dios, cuando uno se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesucristo, es bautizado con el Espíritu Santo y nos apartamos del mal. También otro beneficio, otra recompensa de esta decisión es que hay adopción. Somos colocados en la familia espiritual de Dios y constituidos sus herederos. Romanos 8, 14 al 17 y Gálatas 4, 1 al 7. Entonces somos adoptados, ya no vamos a ser esclavos al pecado, ahora somos adoptados a una familia nueva, la familia de Dios, donde ahora somos hijos y hijas de Dios. Entonces, para ser un hijo, una hija de Dios, para pertenecer a la familia de Dios y tener a Dios como nuestro Padre Celestial, es necesario un arrepentimiento, es necesario apartarnos del pecado, dejar el pecado, dejar la inmundicia, ser bautizados en el nombre de Jesucristo, ser bautizados con el Espíritu Santo y vivir una vida en obediencia a Dios. Esto es necesario para que podamos ser adoptados a la familia de Dios. Y por último, otro beneficio, otra recompensa de obedecer a Jesús y dejar el pecado es que hay una santificación que acontece en nuestras vidas. Somos separados del pecado para continuar siendo perfeccionados hasta la venida del Señor. Dios nos declara santos, somos santificados, el Señor nos santifica, nos limpia, nos purifica
y nos separa Dios. Ahora ya no somos como del mundo, ya no somos personas que vivimos en el pecado, que vivimos practicando el pecado, la inmundicia. Ahora somos unas personas santas, personas que buscamos agradar a Dios, nos esforzamos a obedecer a Dios, a cumplir con sus mandamientos. Ya no nos apartamos del engaño, de la mentira, de la inmoralidad, de los vicios, de la idolatría, de una vida que nos apartamos de la vida que vivíamos antes y nosotros tenemos ahora un comportamiento de justicia, de buenas obras, dando buen fruto, porque Dios ahora nos ha hecho hijos de Dios, nos ha elegido y ahora tenemos que nosotros seguir viviendo, seguir adelante, obrando obrando o viviendo más bien, haciendo el bien, apartados de toda obra de maldad, toda obra de tinieblas. Y ya terminamos con la conclusión. Dice, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección de entre los muertos, cada uno de nosotros puede alcanzar la vida eterna. Todos podemos alcanzar la vida eterna por medio de este sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces le invitamos a usted que necesita la salvación, que se salve a través, que use, ¿verdad?, lo que Jesucristo hizo, que tome ventaja de este sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario, tome ventaja y sálvese, obtenga la salvación, crea en Jesucristo para que sea salvo usted y también con la ayuda de Dios, su familia y otras personas, ¿verdad?, que Dios va a tocar por medio de su vida. Pero le invitamos a que entregue su vida al Señor y que usted pueda recibir estas recompensas que Dios le da a aquellos que se arrepienten y entregan su corazón al Señor Jesucristo. Muy bien, aquí terminamos con la lección de hoy y mis deseos es que Dios los bendiga, los prospere y nos vemos en la próxima lección. Que el Señor los bendiga.